Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido desde Lima, Perú. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor David Ruiz Vela. Él es médico, cirujano plástico y también es especialista en medicina regenerativa. David, muy buenas noches. Muchas gracias por visitarnos en Zona Geriátrica. Buenas noches a todos, a todo tu público, y la verdad muy agradecido de poder extender parte de lo que me apasiona para, obviamente, el que lo tenga bien un gusto usarlo, ¿no? Vayamos por el principio. ¿Qué es la cirugía plástica? Primero, las personas deben hacerse la idea que el cuerpo tiene una parte, vamos a llamarle dura, y una parte blanda, y una parte de las vísceras. Los cirujanos generales agarran las vísceras y ahí dentro muchas subespecialidades. Las partes duras, que serían los huesos fundamentalmente, lo toman los traumatólogos, y todo lo que son tejidos de cubierta, las partes blandas, entiéndase, los tejidos de cubierta de la cara, los tejidos de cubierta del pecho, de las piernas, las agarramos, manejamos los cirujanos plásticos, donde tenemos que tener criterios de irrigaciones de arterias que nosotros llamamos musculocutáneas, fasciocutáneas, porque para mover tejido blando hay que tener muy buen criterio de dónde corresponde hacer cortes y dónde corresponde no hacer cortes, porque si no se va a necrosar el tejido. Ahora, tengo entendido que la cirugía plástica se divide en una cirugía estética y una cirugía reconstructiva. ¿Me equivoco o es así? No, en realidad la especialidad es grande, tiene una parte que es la cirugía de quemados, que es una parte importante en la formación de todo cirujano plástico, que es la parte de quemados, donde parte de la cirugía de manejo de tejido blando es la parte reconstructiva, y la parte reconstructiva en el quemado y manejo del gran quemado. La otra parte es de la parte de cirugía plástica de problemas congénitos, es decir, problemas de nacimiento de tejidos blandos, ¿no? Porque también hay problemas de nacimiento del tubo digestivo, ¿no? Entonces, el típico labio fisurado, el típico hemiatrofia facial, la típica ausencia de músculo pectoral y ausencia de mama, son típicas. Y hay otra área que es, vamos a llamarle la cirugía reconstructiva por traumatismo. Entonces, luego que el traumatólogo ha intervenido, es decir, ya su asunto no es de óseo, ya se solucionó, entonces entramos los cirujanos plásticos a hacer la reconstrucción de tejido blando. Y incluso hay una parte que es para hacer los muñones de las amputaciones también, ¿no? O sea, ahí intervenimos también. Y hay otra parte que es la cirugía estética. Pero la cirugía estética es, en realidad, la aplicación de todos los otros conceptos anteriores en una persona que no ha tenido trauma alguno. Por eso es que la formación es fundamental. Es decir, si yo puedo reconstruir una nariz que ha sido traumatizada, ya sea por un impacto en un parabrisas, ya sea porque le ha caído una piedra y la ha roto, poder formarme en una nariz tan complicada, después manipular un tejido que no ha tenido el trauma o ha tenido un trauma leve, es muy sencillo. Por eso es que la formación hospitalaria en cirugía de trauma es básica para la formación real de un cirujano plástico de verdad. Ahora, cuando hablamos de cirugía plástica estética, generalmente asociamos a artistas de cine, a personas jóvenes y gente pública en general, pero los adultos mayores pueden someterse a este tipo de operaciones, ya que el día de hoy el tema de esta conversación es sobre adultos mayores y cirugía plástica. ¿Un adulto mayor puede someterse a una operación de cirugía plástica? Sí, por supuesto, y yo creo que incluso tienen recuerda que con el tiempo la expectativa de vida ha variado significativamente. No solamente es desde la expectativa de los que están naciendo, sino
de los que ya nacieron. Y si es que está manejada las comorbilidades, entiéndase la hipertensión arterial, incluso ya se realizó lo que tenga que realizarse en otros tipos de procedimientos que le compensen. Es decir, si su diabetes está compensada, su hipertensión está compensada, los riesgos son como cualquier otra cirugía. No obstante, siempre hay que considerar que tiene ligera fragilidad. Entonces, yo en un adulto mayor no mezclo cirugías, ¿no? O sea, mientras una persona, vamos a señalarle menor de 50 años, podemos hacer 2 o 3 cirugías no muy grandes. Yo preferiría en una persona mayor de 65 años hacer solo un procedimiento, es decir, un lifting, bien. Y la mayoría de personas que yo atiendo de cirugía de rostros completos son de lifting, es decir, vamos a ir haciendo el primer lifting, por decirte, a los 40 años, el segundo a los 50, el tercero a los 60 y el cuarto a los 70 años, ¿no? Entonces, Es un lifting. es un reposicionamiento del tejido blando del rostro, por ejemplo, que va en la cirugía de abajo hacia arriba y de adelante a atrás, cosa que se reposiciona. Y por supuesto hay tratamientos complementarios para mejorar el aspecto cutáneo, como cosas mucho más superficiales, desde los láser hasta las radiofrecuencias, ya sea con agujas o sin agujas, ¿no? Un Pero lifting es una operación para borrar arrugas. Ese es un lifting. un lifting es una cirugía para reposicionar tejidos en forma tridimensional. Por ejemplo, hay un lifting de tercio medio, que yo un corto como si fuera una cirugía de párpados, pero ese es el ingreso. No obstante, es solo el ingreso. Cuando accedemos debajo de la piel, nos vamos de frente al hueso y levantamos toda la cara es decir, la cráneo, y movemos toda la cara hacia arriba y suturamos las dos capas del periósteo, una que dejamos pegada al tejido blando y otra pegada al tejido óseo, y la cara la subimos. Generalmente es para arreglar el tercio superior del surco nasolabial o para arreglar el surco órbito-palpebral. La mayoría de personas vamos envejeciendo y vamos teniendo lo que nosotros llamamos enoftalmos, es decir, vamos teniendo una entrada del ojo, más o menos 1 o 2 milímetros, y un descenso del globo ocular. Y le va haciendo como una mirada, la mirada del viejo, ¿no? Para eso también podemos ingresar por ahí, o si no por la conjuntiva, y ponerle una placa con tornillos debajo de toda la órbita, para que el globo ocular se levante los 2 milímetros o milímetros que se descendió y se salga un poquito y tenga una mirada más fresca. Ahora, hay muchos mitos y prejuicios y hay mucha discriminación hacia las personas de la tercera edad, los adultos mayores. Ahora, como tú bien has mencionado, la esperanza o la expectativa de vida ha aumentado, entonces ya no se vive hasta los 60, sino hasta los 80 y hasta los 100, y sigue la esperanza de vida aumentando. ¿Hasta qué edad puede someterse una persona adulta mayor para una cirugía estética, vamos a decir, un lifting o de algún otro procedimiento? Bueno, yo tengo pacientes de 80 años, ¿ah? O sea, no tengo ningún inconveniente. Pero estamos hablando de un paciente de 80 años que ha entendido que la cáscara que vamos a atender, la carcasa que vamos a atender, es el lugar donde vive, y lo más importante es que haya organizado su estilo de vida lo suficiente como para que no haya un desacuerdo entre lo que se ve y la forma como se desplaza en la vida, ¿no? O sea, es como un auto demasiado bien arreglado por fuera y el motor no da, ¿no? O sea, tiene que estar por dentro bien y nomás lucirse, porque justamente por ese fue el motivo que yo me comencé sobre lo que en esa época se llamaba el anti-aging, el guachajo anti-aging, que yo no lo utilizo, el término, pero estoy contando el siglo pasado, que los norteamericanos sí lo usaban, porque los pacientes se podían ver muy bien, pero
no, hasta su andar era de viejo, ¿no? O sea, el andar lento, era un poco de bradicitia y carambas, o sea, pero no soluciona mi trabajo. Entonces, algo había que hacer. Entonces comencé en esa época a manejar la dihidroepiandrosterona, manejar reemplazos hormonales, dosar enzimas de lactato de hidrogenasa para detectar cosas tempranas, o sea, un sinnúmero de cosas para que pueda lucir el trabajo con tanto esfuerzo, obviamente, desde la paciente, monetario y tiempo y esfuerzo, y el mío también, obviamente, como de arte, desempeño y talento, se pueda lucir. No obstante, cada persona tiene ahí libertad. Hay personas que solamente vienen para la parte de longevidad, no sienten ningún problema, y otras vienen para verse mejor y no entienden lo que yo les trato de transmitir sutilmente. No, el mensaje está muy claro. Si una persona adulta mayor está compensada su presión, su diabetes, si es que lo tuviera, o sus signos vitales y pasa los riesgos del cardiólogo, del neumólogo, puede operarse, Sí, pero digamos, recuerda que la mayoría de personas están en un estado, yo le llamo de fenotipo intermedio, ¿no? Están en estado de diabesidad con no criterios típicos, pero están en fenotipo intermedio. Entonces, lo que hay que es optimizar esa función, ¿no? Por ejemplo, su hemoglobina glucosilada, bajarla lo más cercano a 4.5, asumiendo que no es diabética, ¿no? Si yo la bajo. Su glucosa en ayunas, bajarla si está pues cercana a 100, bajarla aunque sea a 90, y eso se puede hacer si es que cambia el estilo de vida y si es que se le da algún apoyo con alguna sustancia, ¿no? Y le va a ir mejor. ¿Algún paciente adulto mayor que desee ser sometido en algunas circunstancias debe ser evaluado por algún psicólogo o algún psiquiatra para que le dé el visto bueno? ¿O eso es una decisión con un acuerdo entre el médico y su cirujano, entre el paciente y su cirujano? Bueno, cuando el paciente adulto mayor está pidiéndome cosas bastante raras, sí, ya no lo voy a tocar yo y obviamente le pongo la condición que le evalúe un especialista de salud mental. No obstante, yo obviamente le manejo todos los psicofármacos ampliamente porque muchos psicofármacos, por ejemplo, amplían el QT. Entonces, si yo, bueno, discúlpame que me olvidé, pero, o sea, en las frecuencias cardíacas son alteradas por algunos fármacos que se les llama psicofármacos porque alteran un poco el funcionamiento de la mente. La persona adulto mayor es muy probable que esté tomando inhibidores de recaptación de serotonina y algunos le alargan y le hacen una ligera bradicardia muy sutil. Y entonces, o algunos le aumentan el riesgo de sangrado. Entonces, hay que manejar ese tipo de drogas para transitoriamente entre la cirugía. Por otro lado, la persona hipertensa también es muy lábil a hacer picos hipertensivos. Entonces, lo que yo hago es, le hago un estudio de presión ambulatorio continuo por 24 horas para ver si hace picos hipertensivos en la noche, en fases de REM. Por otro lado, mucha persona adulto mayor tiene trastornos del sueño donde no se nota mucho, sino no hace suficiente cantidad de fases REM en la noche. Por ejemplo, una persona que no hace más de 4 fases REM en la noche, esa persona está entrando, cabalgando rápidamente a la demencia, porque en la fase REM es donde el sistema linfático es que se regenera. Una persona de esas rápidamente me va a hacer demencia, y es muy probable que yo vea su deterioro cognitivo no manifiesto, porque a lo mejor es sobresaliente y se ve como normal. Entonces yo le digo, ¿y cómo se despierta? Cansado. Sí, en el día me duermo. Entonces mejor le hago el estudio del sueño, ¿no? Completo, un estudio con una polisonografía, y a lo mejor le ponemos aire, mejor dicho, con un tipo CPAP, y mejora, y le cambia la vida, y por supuesto va a la cirugía mucho mejor. Ahora, otro de los mitos es que solo operan mujeres o personas de sexo femenino. ¿Operan varones? ¿Operan adultos mayores varones? Sí, sí, especialmente, por ejemplo, lo más típico del varón es que, por ejemplo, cuando se usa corbata, la papada se atraca. Es decir, el pellejo, vamos a llamarlo así, el pellejo se Ah, está atraca. bien, que sea la forma más descriptiva de explicarlo, no hay ningún problema. Sí, entonces, y si nunca se ha hecho nada,
cuando gira, a veces se le queda como el pellejo atracado en la corbata y le fastidia. O la otra cosa es, por ejemplo, usas lentes y los lentes, el pellejo de la parte de abajo se le va descolgando y ese pellejo a veces en alguna posición del lente le toca el policarbonato, el vidrio, la luna, y se le empaña, vamos a decir, se le pasa la grasa ahí y se le ensucia rápido el lente. La otra cosa es que hacen un ligero ectropio, es decir, hacen como una especie sutil de un ojo un poquito entreabierto y hay que hacer una cantopexia y los varones hacen eso, ¿no? La otra cosa es que el varón va haciendo una nariz más gorda, tipo nariz de borracho, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, si tiene los ancestros que han hecho esa nariz y les va viendo como que, ¿por qué si yo no soy borracho? Y él ha asumido que eso se vincula con el alcohol, y por supuesto en muchos casos se vincula con el alcohol, pero él no toma y no le gusta tener ese estigma, o la oreja que va creciendo y se va descolgando y no solamente nos crece pelo en la oreja y las cejas largas, sino que también va haciendo la oreja más larga y es todo un estigma. Entonces hacemos un corte de oreja, le hacemos una oreja del mismo tamaño que la tenía 20 años atrás. No es que le hacemos una oreja chiquita, sino que la persona adulto mayor lo que quiere es retomar lo que tenía antes. No quiere una cosa extraordinaria, nada más. ¿No? Y O eso sea que la primera operación en varones adultos mayores es papada. Eso es lo que he entendido. sí, sí. Y en mujeres, ¿cuál es la operación o el tipo de operación más frecuente? Las dos primeras, las tres primeras. Lipocultura, mamas y nariz. En Y adultos mayores. no, en el primer adulto mayor es el lifting. No, no, en adultos mayores. En damas, ¿qué es lo que más se opera? El rostro. Porque, si bien es cierto, los rellenos, entiéndase, los rellenos del surco nasolabial, del ángulo de la boca, del surco marioneta, del surco órbito-palpebral, de los rellenos de las líneas de expresión de las cejas, la toxina botulínica, si es que hacen sobreuso, por ejemplo, mira, yo puedo mover todas las cejas, pero si yo me lleno de toxina botulínica, tengo cara paralítica y se ve inexpresivo, se ve no humano. No obstante, tengo pacientes que les gusta estar con la cara paralítica y yo les pongo toda la toxina botulínica que quieran, pero es su gusto particular, ¿no? Generalmente yo prefiero que esté lo más natural posible, que no pierda expresión, pero que, por ejemplo, se logre lo que la persona desea. Por ejemplo, te voy a poner mi caso. Yo hace como 15 años me hice un lifting y me corté por acá y me levanté la cara. Pasaron 20 años y hace pocos años me volví a levantar toda la cara otra vez. ¿Por qué? Porque si yo me pongo toxina botulínica en la frente, lo que voy a hacer es hacer que este fuelle que está acá, el fuelle que es como un acordeón que estás en la frente, se extienda y mis cejas van a caer. Y entonces los ojos se van a ver como un poco dormidos. Se van a ver ojos de cansado. No es muy buena propuesta ponerle toxina botulínica para que no haya la línea de expresión, porque lo que está indicado es hacer un lifting. No obstante, si la persona no quiere hacerse un lifting, se puede hacer un relleno de los surcos y le disimula. Pero apunte relleno no me parece porque se va a ver artificial. ¿Y ese relleno, con qué se rellena? Bueno, hay muchas calidades, pero la base es siempre el ácido hialurónico. El ácido hialurónico que es muy diferente al colágeno de hace 40 años, que había personas que hacían alergias porque el colágeno tenía un origen vacuno, que desde que yo ya estudiaba cirugía plástica ya no se usaba, y ahora hay hialurónicos, pero hay de muchas calidades y también en mercado negro y adulterado, ¿no? En la actualidad vemos que gente que no tiene ningún tipo de formación compra hialurónicos sin control, de baja calidad y por supuesto hacen más granulomas y más problemas de rojeces, dureces, que en realidad yo nunca los he vivido en mis pacientes, ¿no? Nunca los he visto, salvo que vengan con el problema de otro lugar y o no se maneja bien el estado previo, por ejemplo, una persona que no está en condición de ser hincada por los niveles de glicemia que tiene,
y la cosmiatra le mete el hialurónico, o no se maneja bien la asepsia, o simplemente el hialurónico está adulterado, ¿no? Y es por eso que se puede encontrar precios que obviamente son inaceptablemente competitivos. O sea, no se puede, y es porque no me cuesta ni el producto. Sí, yo he visto que en la especialidad de ustedes existe mucha intromisión y mucho informal, y realiza operaciones y ponen avisos en los periódicos, Sí, pero y muchos de ellos no son médicos, ¿no? A veces son yo no me hago problema, curiosos. porque yo siento que no son competencia para mí, ¿no? O sea, sí es cierto que cada persona va a tener lo que se No, merece, ¿no? yo lo hago por los pacientes, ¿no? Que a veces No, es ingenuamente que el caen. paciente tiene la obligación de informarse, ¿no? Y si no se informa, va a obtener obviamente lo que se merece. Y lo que se merece es eso que encontró. Es un poco cruel lo que voy a decir, ¿no? Pero si tú no te diste el trabajo de por lo menos informarte o buscar lo mejor que tu presupuesto te lo permita para hacerte algo, entonces, bueno, te mereces eso. Bueno, ni siquiera, sí es cierto, hay una enorme cantidad. La mayoría de personas que hace lo que nosotros llamamos procedimientos mínimamente invasivos, que solamente deberían ser realizados por un profesional médico, no lo hacen médicos, es cierto, o sea, el mínimamente invasivo es, pues, atravesar la piel, ¿no? Con lo que fuera, no debería ser hecho por ningún personal que no sea médico. No obstante, la mayoría de procedimientos mínimamente invasivos no, en el Perú no están siendo realizados por médicos. Ahora, otro tema que, si bien es cierto, no tiene nada que ver con la medicina estética, sí tiene que ver con cirugía plástica. Yo, bueno, yo ya tengo muchos años en mi especialidad de la geriatría y trato enfermos con escaras. Y tengo entendido que quien realiza los injertos y las curaciones de escaras es el mismo cirujano plástico. ¿Es Así es. cierto eso? Por supuesto, o sea, esta es la parte que es de movimientos de colágenos. O sea, lo que hacemos es, hacemos la escarectomía, es decir, retiramos toda la bolsa que está comprometida, incluso a veces retiramos la parte ósea, si es que es una persona que ya no va a deambular o por algún motivo ha tenido una lesión medular o lo que cualquiera sea la razón, y hacemos la escarectomía y movemos un colgajo que pueda rellenar esa zona o si el tejido es transitoriamente, ha pasado como los pacientes por COVID, que no se les movía o tenían transitoriamente tienen poca perfusión y no han estado en una cama vibrátil o suficientemente cuidados, entonces hay que limpiar, mandar a cámara hiperbárica y obviamente poner injerto para que eso se repare lo más rápido posible, ¿no? Ya que has tocado el tema de la cámara hiperbárica, independientemente de las escaras, en otros problemas estéticos o médicos, ¿podría ayudar? ¿Alguna experiencia? Yo lo uso en todos los procedimientos, en todos. Es más, yo sin hacerme ningún procedimiento entro unos 40 días seguidos a cámara hiperbárica, quizás no a 2.7 atmósferas que utilizamos con frecuencia, pero sí a 1.7 atmósferas. Todos los días, unos 40 días al año, se ha demostrado que alarga los telómeros. Para las personas que no conocen o no iniciadas, los telómeros se van acortando y son un buen indicador de la edad biológica celular, ¿no? Entonces, si yo puedo alargar un poquito el telómero puedo retroceder un poquito la edad celular. Ahora, todas las de medicina regenerativa, ¿alguna recomendación en vitaminas o productos que uno deba de tomar o consumir? Lo que sucede es que la parte del uso farmacológico de nutrientes, que es una parte importante, es que primero no debemos agredirnos. La principal cosa que nos agrede es el producto procesado y el azúcar. El producto procesado, entiéndase el fideo, los conservantes, porque son productos que son no vida, ¿no? Y entonces, cuando uno ingiere producto procesado, está ingiriendo cosas que impiden la vida, porque no se estaría pudriendo el alimento. Si usted compra una hamburguesa de McDonald's, usted la puede dejar en el frigider y ni siquiera le va a salir moho durante todo un año. Si usted la hace en casa, bueno, a la semana ya la tiene llena de moho, porque está malograda, porque no le puso todo el preservante. Entonces,
es el comer procesados o ultraprocesados es lo peor, especialmente para la microbiota. Y la microbiota, quizás hay que, es bueno recordar, es fundamental para cuidar mucho el eje intestino-cerebro. Entonces, la microbiota es productora del 90% de la serotonina que el cerebro al final termina usando. Entonces, la serotonina les maneja mucho el estado de ánimo y incluso el estado de ánimo es fundamental para la respuesta a la cirugía. Hay personas que tienen temores al dolor. Sí es cierto que la persona adulto mayor es un poco más sensible al dolor que cuando esta persona tenía 30 años. Es decir, una persona de 65 es más sensible al dolor que esa misma persona a los 25. Bueno, para eso tenemos primero parches de buprenorfina, que pues medio parche me sirve para un lifting completo y no le voy a producir mucho parálisis intestinal, o sea, como para que mucho se estriña, y le va a durar durante los 2 o 3 días, y la cirugía es muy sencilla porque es local y sedación, y en función de qué magnitud sea la cirugía, pues va a ser de 2 horas a 6 horas, depende del tiempo, y es casi recostada. Y si la persona tiene varices, utilizamos unas especies de como botas que comprimen y descomprimen las extremidades inferiores para asegurar una especie de exprimido, un retorno venoso suficiente, porque una de las cosas que va teniendo la persona, como va teniendo una pérdida de la calidad del tejido conectivo, porque todos los humanos nacemos con una anascorrimia congénita, pero no podemos producir nuestra vitamina C, que es fundamental para producir una buena calidad de colágeno. Si la persona adulto mayor come poca proteína, o digiere poca proteína, o absorbe poca proteína, o cuando come proteína no llega al umbral de leucina, entonces no puede hacer buena síntesis proteica. Entiendes, el umbral de leucina por lo menos unos 2.5 gramos por cada ingesta de leucina. Por cada ingesta de proteína, unos 2.5 gramos de leucina. Si no está logrando en la noche los 2.5 gramos, no va a hacer buena síntesis proteica. Entonces va a estar como convirtiéndose poco a poco en una pasa, ¿no? Lo que era una uva cuando era de 25. Entonces, que yo estire la pasa no quiere decir que deje que se convierta en uva. Tiene que reconstituirse adentro también robustez. Y esa robustez es mejorar el tejido conectivo. Y lamentablemente hay mucho producto de colágeno que es vendido diciéndole a la gente que le va a resolver problemas. Y el colágeno que comemos no es el colágeno que nosotros utilizamos, porque nosotros, nuestro sistema digestivo disgrega en aminoácidos y reconstituye. Obviamente, si le damos mucha más aminoácidos, tipo glicina, prolina, hidroxiprolina, la persona con más facilidad va a ser el colágeno, pero el colágeno no solamente son aminoácidos, es vitamina C y todos los cofactores enzimáticos. Entonces, yo creo que la persona tiene que asegurarse que tiene una buena ingesta de suplementación de ácidos grasos omega 3, especialmente el docosahexaenoico, el DHA. Otra es suficiente cantidad de magnesio y zinc, suficiente cantidad de vitamina C. En suficiente cantidad estamos hablando de 6 gramos por día, no 3 gramos. Es muy poquito para la cantidad de tejido conectivo que tenemos que sintetizar. Y por otro lado, algunas cosas que hacen que destruyamos colágeno. Por ejemplo, los cortisoles altos. El mal manejo del estrés hace cortisoles altos y eso destruye el colágeno. Y la otra cosa es cuidar mucho el reemplazo hormonal, ¿no? El reemplazo hormonal, hay mucha difusión referente al Rejuvenchip, que para mí es una guachafería, o el chip de la juventud. Lo que hace, lo que se intenta es llevar a una dama a unos 60, 90 nanogramos por decilitro en sangre de testosterona, que es más o menos lo que yo logro cuando quiero hacer reposición hormonal, y esa testosterona se va a aromatizar, es decir, se va a convertir en estrógenos con la grasa periférica y va a tener el estrógeno suficiente y no tenemos el riesgo de hacer hiperestrogenismo y aumentar el riesgo de cáncer de mama o de endometrio. Por otro lado, en los varones, tratamos de que esté entre 500 y 1000, depende cómo se sienta mejor.
es un varón que tiene HIV, lo llevo a 1200 nanogramos para que esté, porque hacen un poco de eso, las personas que tienen estos problemas de estados inflamatorios crónicos de bajo grado, hacen un poco de resistencia androgénica. Entonces, no obstante, está en el nivel aceptable, le subo y todavía se siente un poco mejor, ¿no? Entonces yo la llevo a 1200 nanogramos. Y eso es más o menos así. El varón tiene 7 a 10 veces más testosterona circulante. Ahora, algunas personas que tienen problemas hepáticos tienen un aumento de una sustancia que se llama globulina ligadora de hormonas sexuales y su testosterona total está bien, pero la libre no. Entonces tienen una especie de depresión, una nubla mental o depresión y se siente mejor. Y también puede sintetizar mejor proteínas y podemos revertir ese catabolismo tremendo que tiene y que se está reabsorbiendo, ¿no? Se está reabsorbiendo porque obviamente no tiene las hormonas suficientes. Bueno, este es un tema muy grande y muy amplio que da para más, pero el mensaje es de que un adulto mayor sí puede ir al cirujano plástico y tiene que estar bien, su presión, su glucosa, su coagulación. Y el día de hoy en este programa nos ha visitado Luz Cáceres, Ana Karina, Regina Espinosa, Renata Gugrán, nos ha visitado Regina Espinosa, ya la mencioné, el geriatra Jorge Cruz, gran amigo, Rosa Montoya, Jenny Takaesu, Lisette Chacón, Grisela Arenas, David Cruz, Nadia Arias, Delia Paz, Candy Segura, Hilder Monier, Onela Alvarado, María Manrique, Aurora Miraflores, Grisela Arenas, Mari Espinosa, Alexander Chávez, Mariela Chávez, Lenin Calle, Marcela Tanta, Graciela Muñoz, Walter Ramírez, Francisco Cabel, Lenin Calle y el amigo Herrera y muchas personas que si bien es cierto, el día de hoy han participado. Este programa, todos saben, queda subido en las redes, en Facebook, en YouTube y lo podemos ver. David, antes de retirarnos, un mensaje para los adultos mayores o sus familiares sobre el tema. Bueno, que piensen que los 50 años comienza una nueva etapa de la vida y que no es el inicio del fin. Y que será el inicio del fin cuando lo decidan. Y entrar si usted logra estar en la mejor condición los siguientes 10 años, va a poder recibir tecnología suficiente que no existe ahora para aumentarle quizás 25 años más de sobrevida por la tecnología que se va a descubrir en los siguientes 10 años. Así que cuídense primero con lo que tienen acceso y estudien mucho sobre el ayuno, porque el ayuno es barato, es accesible y se ha demostrado por varios premios Nobel con que un ayuno, en la persona que es reductible, por supuesto, ¿no? No estoy hablando de los que tienen tipo ya caquexia, que obviamente el ayuno no va ahí. El ayuno puede inducir incluso la nueva formación de mitocondrias, que son las máquinas que producen energía en las células. El ayuno puede producir autofagia y una recomposición sorprendente en las células. Incluso puede matar o terminar de matar en unas células que se llaman células senescentes, que son células que ni están vivas ni muertas en realidad, porque son células que tenemos en el cuerpo que producen sustancias un poco tóxicas y que con un ayuno que le haya aumentado el tiempo de apnea de un 30 a 40% es más que suficiente, o le haya llevado su beta-hidroxibutirato por encima de 3.5 nanogramos, o digo microgramos, es más que suficiente como para generar el impacto que el cuerpo necesita. Por supuesto, no puede usted comenzar un ayuno si es que no está evaluado y si es que no puede tener acceso médico y acompañamiento, uno haya un ayuno pues corto de 2-3 días, y si ya está acostumbrado a hacer eso, comience con ayuno intermitente, primero quitando los tóxicos y los venenos de su vida, vea, hay bonitos resúmenes sobre dieta antiinflamatoria, sobre ayuno intermitente, y después recién pueda hacer un ayuno más prolongado. Yo tengo pacientes, te va a sorprender,
que los tengo en ayuno 21 días sin ningún problema. Es decir, ayuno tomando agua translúcida, infusión translúcida y caldo de verduras translúcido, ¿no? O sea, no estoy hablando sin hidratación. Y no comen nada, y no les pasa nada, están muy bien, están entrando en cetosis normoglicémica, incluso algunos entran en cetosis nuliglicémica, entiéndase que el glucómetro ya no puede detectar porque están por debajo de 20 miligramos de glucosa en sangre, entonces simplemente están no detectables, están en cetosis plena y están muy lúcidos. Es contrario a lo que la gente está acostumbrada a ver, que son cetosis hiperglicémicas, que son obviamente las que los médicos estamos acostumbrados a ver en las emergencias, que son emergencias obviamente médicas, que obviamente no corresponde, estamos en lugares ya peligrosos, ¿no? Pero si la cetosis es normoglicémica o hipoglicémica, estamos en lugares seguros, en caminos seguros, y por supuesto al inicio tienen que estar evaluados y monitoreados. No pueden hacer experimentos en humanos, menos aún si nunca han hecho estas cosas cuando han estado en edades más frescas. Sí, el tema del ayuno, de la autofagia es un tema muy interesante y que tiene, y es uno de los, probablemente de las cosas que ayudan más contra el envejecimiento, y eso también nos lo dice el televidente Lenin Calle, que ha escrito un comentario. Ha entrado Michelle Cárdenas, sus MB y Renata Gugrán. David, si alguien desea contactar contigo, ¿tienes una red social, algún teléfono donde se te pueda contactar? Sí, al WhatsApp 966-085-863. Y en mi página de Facebook es Renace con el doctor David Ruiz Vela. Lo pusimos así porque lo que queremos es justamente que la persona se dé la opción, que sea la edad que tenga, se plantee una especie de renacer en el sentido de volver a ser o ser lo que alguna vez quiso ser o restaurarse para renacer, ¿no? Ya saben, entren al Facebook de Renace, doctor David Ruiz Vela. Amigos de Zona Geriátrica, ha sido un tema muy bueno. Le agradezco nuevamente al doctor Ruiz Vela por su participación. Y eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias.